Bien, el día de ayer se emitió, digamos, el fallo, la sentencia en el primer juicio, digamos, histórico contra un expresidente de Estados Unidos, contra Donald Trump, quien terminó siendo declarado culpable de 34 cargos por falsificar documentos contables y esto para ocultar, digamos, para silenciar una aventura amorosa que tuvo con una actriz, ex actriz porno llamada Stormy Daniels en el año 2006. Y esto pues viene a mover un poco las aguas en el marco de las elecciones de este año allá en Estados Unidos. Y para hablar de este tema le agradezco a Pedro Rojas, corresponsal de la cadena Univisión allá en la Casa Blanca, que nos toma esta llamada para hablar de este tema. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Jesús y saludos para ti. Muy bien. Qué bueno, Pedro, qué bueno. Pedro, pues coméntanos un poquito cuál es tu lectura de esta declaración de culpabilidad de 34 cargos contra Donald Trump en este juicio allá en Nueva York. A todas luces era un resultado muy anticipado. Trump, de hecho, horas antes del veredicto había dicho que ni siquiera la Madre Teresa de Calcuta podría evitar ser declarado culpable en un juicio como este. Y la razón es porque el distrito municipal o electoral del área de Manhattan en Nueva York es casi un 90% demócrata, y el jurado, cuando fue seleccionado de miembros de la comunidad, tenía una tendencia política en contra de Trump. Pero más allá de todas las cosas, como contexto de este caso fue rechazado por fiscales federales, por fiscales del distrito de Manhattan previamente, y Alvin Bragg inicialmente no quería asumir este caso. De hecho, se mantuvo mucho tiempo escéptico de tomar el caso, y eventualmente lo toma como fiscal, lo lleva, y bueno, este es el resultado. Así que había mucho cuestionamiento, y además el principal testigo, Michael Cohen, quien era el ex abogado de Trump por muchos años, un hombre que se conoció por vociferar a Trump en muchas cosas y luego fue condenado por mentir en una cárcel federal, luego se convirtió en el testigo estrella en contra de Trump, y quien eventualmente logra que sea hallado culpable. Importante decirlo que Cohen testificó por 21 horas en este juicio, así que el juicio a todas luces para los críticos de lo que es el sistema de justicia de Nueva York, en específico de la ciudad de Manhattan, el área de Manhattan, es un juicio con muchos vicios políticos marcados, de nuevo, porque es una ciudad donde un 90% de la población es muy demócrata y rechaza mucho las posiciones políticas de Trump. Pero el hecho histórico es que efectivamente un expresidente de Estados Unidos a partir de ahora es hallado culpable, convicto de 34 cargos que son por ocultar un pago, como tú lo decías al inicio. Ahora, ¿cuál es lo que le sigue? Le sigue una sentencia que está fijada para el día 11 de julio, que ya abogados de Trump han dicho que van a apelar tan pronto la sentencia se produzca. Así que, de ocurrir de esa forma, los abogados de Trump van a tener 180 días después del 11 de julio para iniciar un proceso de apelación que puede retrasar toda esta ejecución de sentencia quizás hasta el próximo año. Ah, muy bien, Pedro. Pedro, y hablando de la posible sentencia, ¿de qué podría tratarse? Porque he leído en algunos medios que incluso personal del servicio secreto, hay que recordar que en Estados Unidos los expresidentes cuentan de manera vitalicia con protección del servicio secreto, se estaban reuniendo con personal supuestamente de la penitenciaría en la isla Rikers, allá en Nueva York, para analizar un escenario. Si Trump fuese a la cárcel, pues tendría que ir con el personal del servicio secreto. ¿Hay posibilidad realmente de que vaya a la cárcel o qué podría ocurrir con la sentencia a Trump? Inicialmente ese ha sido el cuestionamiento. Sí se sabe de que estas reuniones han ocurrido de manera extraoficial, que el servicio secreto ha estado ya sondeando el área, pero realmente el costo de tener a Trump en una cárcel en Nueva York sería sumamente elevado, porque tendríamos que tener al menos 6 o 7 funcionarios del servicio secreto dentro de la cárcel con Trump. Pero hay algo que es importante decirlo: si Trump viola la ley, las normas que se le han impuesto de no hablar ni de testigos, ni de abogados, ni del juez en el caso, en los próximos días sí podría enfrentar cárcel,
por violar una orden de la Corte que él tiene en este momento de prohibición de comentar o de hablar específicamente de involucrados en este caso, hasta que ocurra obviamente la sentencia. Eso podría generar que Trump sea apresado. Ahora, ¿qué se estima? Muchos anticipan que sea una condena probatoria, es decir, libertad condicionada, o además un pago de una fianza, que podría ser una fianza de aproximadamente quizás 15, 150 mil dólares, algo de eso. No hay una frase estimada. Muchos expertos han dicho que es posible que no haya una condena de cárcel. De nuevo, porque estos fueron cargos misdemeanor, que es la calificación más baja de un crimen civil en Estados Unidos. No es un crimen, una felonía, que es un crimen mayor, que envuelve planificación, es decir, como el caso fue avanzado, no es un caso que lleva una pena máxima. Ahora, de que se le pusiera una condena de cárcel podría ser hasta de 4 años, que eso es algo importante decirlo, pero recordemos, Trump es un hombre que tiene 78 años de edad, 77, perdón, es un hombre que ya tiene una protección masiva del servicio secreto donde se mueve. De nuevo, el costo que generaría para un condado como Manhattan, aun cuando sea un condado muy acaudalado de dinero, sería muy alto para sostenerlo. Así que yo creo que el juez Merchan va a buscar una condena que sea adaptable, fácil de ejecutar y que no genere un costo inmediatamente alto. Ahora, todo este juicio de las últimas 7 semanas en Nueva York ha costado millones de dólares porque la policía se ha visto forzada a redoblar la seguridad. Recordemos, al inicio un hombre se inhaló frente a la corte y desde entonces se ha desatado una gran presencia policial para proteger no solamente a las personas que vienen a la corte, sino al público en general, a los miembros de la prensa. Este ha sido un espectáculo mediático que ha tenido lugar en Nueva York en las últimas semanas. Justo de eso te quería preguntar, reacciones de los seguidores de Trump, pero antes quería como recordar un poquito el contexto electoral de este juicio, pero no solo en el actual, sino de las elecciones del año 2017, 2016, porque este juicio se origina, digamos, en una relación amorosa que tuvo Trump con esta exactriz porno hacia el año 2006. Después es hacia las elecciones del 2016 cuando entiendo que ocurren estos pagos triangulados o ilegales para comprar el silencio de la exactriz porno para que no estallara el escándalo en aquella elección que terminó ganando Donald Trump. Y por eso de alguna manera se complica ahorita este juicio que aunque es por un delito menor, según el jurado de Nueva York, traía la intención de ocultar o cometer otro delito con estos pagos, que era el tema electoral, ocultar esta relación amorosa. Ahora vuelve a presentarse en el marco de estas elecciones, Pedro. ¿Qué impacto crees que pueda tener en términos electorales este juicio? Al parecer, no lo que a muchos demócratas habrían deseado. El Daily Mail, que es una publicación bastante reconocida en Estados Unidos, ha dicho que los niveles de aprobación de Trump se elevaron en las últimas horas en un 6%. Y Trump ha logrado recaptar en donaciones de campaña más de 34 millones de dólares en las últimas horas. Se ha convertido en una máquina de recaudación. Ahora, es importante decirlo, estas son encuestas de a dedo, hechas en las últimas horas con apenas una muestra de 400, 500 personas que son capaces de votar. Todo es variable y todo depende del lugar. Estados Unidos cambia de un lugar a otro, el centro es mucho más moderado, más conservador, la costa este y la costa oeste es muchísimo más liberal, tiende a ser más demócrata. Todo depende del lugar donde se pregunte, pero lo importante es decirlo, que a primeras luces pareciera que Trump está tomando ventaja de todo esto desde el punto de vista económico, está recabando mucho dinero para su campaña, está logrando un apoyo masivo del Partido Republicano. Hay unas cuantas disidencias dentro del Partido Republicano que son mayormente republicanos moderados, que han dicho que hay que acatar el veredicto, que es la ley, en fin. Y la Casa Blanca, por su parte, no ha querido decir nada, solamente dijo ayer que respetaba el imperio de la ley, y la campaña de Biden solamente que emitió un comunicado. El presidente Biden no ha querido hablar sobre este tema. Es decir, hay una gran expectativa sobre cómo esto va a afectar a largo plazo, pero lo cierto es que los estadounidenses ahora se enfrentan al hecho de que van a tener un candidato presidencial que ha sido convicto de un crimen, que tiene posible sentencia
y que van a tener que decidir si van a votar por él o no el día 5 de noviembre para la elección general. Muy bien, Pedro. Y en este momento, ¿cómo andan más o menos las encuestas entre Donald Trump y Joe Biden? En este momento, Trump aventaja a Biden en la mayoría de los estados, que son los estados que pueden cambiar a demócrata o republicano en cualquier momento. Lo que llamamos en inglés swing states. Trump lidera a Biden en todos los contextos, excepto por ahora en Wisconsin. Wisconsin va a ser un estado clave para la elección porque es un estado que poco a poco se ha hecho más demócrata y es un estado importante del medio oeste. Pero en estados como Pennsylvania y Michigan, estos tres estados hay que poner una mirada muy clara. Pero en este momento todas las encuestas indican que Trump sigue liderando la contienda, la intención de voto en un porcentaje de separación de 3 al 6%. Ahora, hay algo importante, no hemos llegado a las convenciones, no sabemos qué va a pasar después del 11 de julio cuando él reciba la sentencia. Hay muchas cosas que están cambiando en los próximos meses. Y además, es importante decirlo, la salud de Biden, va a estar Biden saludable para noviembre. ¿Qué va a pasar con Biden en los próximos meses? Todas estas variables pueden afectar la intención de voto de los estadounidenses. El otro detalle también es que hay más juicios pendientes contra Donald Trump también. Si no recuerdas, ¿cuáles son los procesos que están pendientes por enfrentar Donald Trump? Correcto. Una variable más antes de llegar a ese punto, Jesús, es que Trump ha hecho muchas entre la comunidad hispana y la comunidad afroamericana. Y eso es bastante preocupante para la candidatura de Biden, que poco a poco Trump está logrando algo que los republicanos casi nunca, excepto George Bush hijo, que lo hizo en 2004, está ganando Trump poco a poco más favoritismo entre la comunidad afroamericana y la comunidad latina de Estados Unidos, que son grupos emergentes de votantes crecientes. Ahora, ¿cuáles son los juicios que le quedan a Trump? Le quedan 3 juicios, 2 de ellos federales y 1 estatal. El primero, el de Georgia, donde también es acusado, es un juicio estatal donde es acusado de interferir en la elección de 2020. Ese juicio está trancado y la razón es porque se descubrió que la fiscal, Fani Willis, tenía una relación amorosa con el líder del equipo acusatorio de Trump. Eso generó que el juez Scott McAfee obligara a que se fuera a Nathan Wade, que era el exnovio de Willis, a cambio de que ella persiguiera el caso. Pero inmediatamente después, los abogados de Trump pidieron a la Corte de Apelaciones que Willis sea sacada totalmente del caso. La razón es porque Willis hizo pagos en efectivo bastante grandes a Nathan Wade con dinero que fue dado para la investigación de Trump. Es decir, que este caso está muy trancado, es posible que no haya ningún juicio en lo que queda del año. El otro caso, el caso de Washington, D.C., que es el caso que tiene que ver con la interferencia electoral y el ataque al Capitolio de 2021 y la elección de 2020, ese caso está trancado y esperando una decisión de la Corte Suprema que va a decidir si Trump tenía inmunidad presidencial o no los últimos días de su gobierno y si debe ser acusado como lo acusó el gobierno federal. Si la Corte Suprema se pronuncia en favor de Trump, la mayoría de los cargos se le retiran y ese caso podría prácticamente morir en términos técnicos. No quedaría muchos cargos. Y el otro caso es el caso de mal manejo de documentos clasificados descubiertos en Mar-a-Lago, allá en Florida. La jueza Aileen Cano, que es la jueza que maneja ese caso, una jueza federal allá en Florida, por cierto, que fue designada durante el gobierno de Trump, ella ha decidido por ahora suspender indefinidamente ese juicio y la razón es porque existen 10 mociones, tanto del gobierno como de abogados de Trump, que ella tiene que, primero que nada, definir. Y esto va a tomar semanas y semanas. Y por otro lado, esta semana ella decidió en contra del gobierno que quería imponer una prohibición a Trump para que Trump no hablara de ese caso. Así que los 3 casos restantes de Trump están ahora realmente en el aire. No tenemos una fecha, no hay nada programado de audiencia y podría pasar hasta el próximo año. Y si Trump llega a ser electo presidente, esto es importante decirlo, él se podría perdonar en los 2 casos federales. Entonces nada más le quedaría el caso de Georgia, que de nuevo está sujeto a toda esta controversia de Fani Willis, su exnovio, el hecho de que hay muchos cuestionamientos en el manejo de dinero, hubo dinero de pago efectivo y además Fani Willis está sujeta a elecciones en noviembre y también el juez Scott McAfee, porque son jueces y fiscales estatales. Y aquí en Estados Unidos los jueces estatales y los fiscales estatales tienen que estar sujetos a elección constante y además
si en la Corte de Apelaciones decide retirar a Fani Willis, inmediatamente Fani Willis y la Fiscalía del Condado de Fulton, allí en Georgia, van a apelar, lo que de nuevo retrasaría aún muchísimo más un inicio de juicio en Georgia contra Trump. Es interesante, Pedro, porque también son estos juicios muy mediáticos, digamos, ¿no? Parece ser de representación de la sociedad del espectáculo de Estados Unidos, todo eso que el juicio en Georgia, ahorita lo de Estados Unidos, todos los seguidores de Trump afuera del jurado allá en Nueva York. Por ahí estuvo el actor Robert De Niro criticando a Trump y luego recibió insultos. Es decir, como muy de show todo esto que está pasando a nivel político, ¿no? Esa estrategia de la campaña de Biden de entrar Robert De Niro, quien por cierto está haciendo una publicidad, una propaganda de la campaña de Biden en contra de Trump, de alguna manera fue hecha intencionalmente a principios de semana, pero como tú mismo lo has dicho, terminó siendo un show mediático allí en Nueva York. Y de nuevo, el gran problema que creo que es el talón de Aquiles de Biden es el alto costo de los productos de la cesta básica en Estados Unidos. Hay mucho descontento social. El pueblo estadounidense está enfrentando un alto nivel de precio. El comprar una casa cada día se hace menos posible. El préstamo, los intereses de préstamos están en el 6 a 7%, algo que no ocurría aquí por mucho tiempo. Entonces, de hecho, ya hay un nuevo estudio que ha dicho que el estadounidense promedio ahora tiene un carro por más de 12 años, porque comprar un carro se ha hecho muy costoso. Entonces, todas estas realidades que afectan al americano, independientemente de su tendencia política en la calle, están comenzando a crear un descontento social que puede beneficiar, insisto, a Trump en la elección de noviembre de este año. Pedro, y finalmente, bueno, pues Trump reaccionó como era de esperarse con declaraciones muy fuertes, diciendo que todo el juicio estuvo amañado, que era vergonzoso. En las redes sociales sus seguidores lo tachan de preso político prácticamente, y da la sensación de que esto refuerza la narrativa de Trump y de sus seguidores de que está luchando contra el deep state, contra las élites políticas y económicas perversas de Estados Unidos, que ahora, usando el poder judicial, tratan de impedir que él y el pueblo lleguen al poder. Digamos, todos estos juicios más bien alimentan esta narrativa que trata de fortalecer la preferencia electoral de Trump. Así pareciera. De entrada nos damos cuenta que incluso acabo de leer algo de Robert Kennedy Jr., quien es un candidato independiente, era demócrata, hijo también de Robert Kennedy, quien fue fiscal estadounidense, demócrata, que a todas luces pareciera que le podría robar al menos un 3% de los votantes al Partido Demócrata en la elección general. Robert Kennedy Jr. ha sido nominado como candidato independiente y tiene muchísimo apoyo en varios estados, sobre todo el medio oeste de Estados Unidos, y va a estar en la boleta electoral. Y Robert Kennedy Jr. alerta que esto puede afectar a los demócratas en la elección general. Este hecho de utilizar el sistema de justicia como la única manera para poder frenar el avance político de Trump. Claro, es un extremo. Sabemos que lo que ocurrió con el pago de sobornos de Trump es un hecho, no es una cosa que se ha inventado el gobierno, pero la manera en cómo el caso se desarrolló, Trump al inicio del juicio había pedido un cambio de venue, que significa mover el juicio a un distrito que sea más equilibrado políticamente, donde hayan republicanos residentes, donde hayan demócratas de la misma manera, para que el jurado fuera más balanceado, y el juez Merchan negó esa petición. Entonces, todos estos escenarios, todo este contexto crea una suerte de narrativa que a muchos, sobre todo los más fieles seguidores de Trump, les da a entender que todo esto tiene una intención política. Muy bien, Pedro Rojas, muchísimas gracias por comentar con nosotros esta actualidad allá en Estados Unidos. Gracias por compartir con nosotros tu trabajo y seguimos en comunicación, Pedro. Un gran abrazo, saludos para todos. Muchísimas gracias. Bien, este es el grueso de la entrevista que mi compañero Jesús Estrada hizo a Pedro Rojas. Faltaba algunos temas, pero muy importante lo que dice. Sí, el espectáculo se volvió un juicio show mediático, igual que todo el resto de la política de cara a las elecciones, ¿no?, pero, de Estados Unidos. Evidentemente que responde los cuestionamientos principales, hay juicios pendientes en su contra, pero pues todo lo absurdo que ya hemos comentado del sistema político de Estados Unidos. Puede ser candidato, puede ser presidente,
desde la cárcel, incluso pues llegando a la presidencia, como dice Pedro Rojas, hacia el final, él mismo se puede indultar. Ahora, lo absurdo me parece es que en Estados Unidos, en muchos estados, los presos no pueden votar, pero sí puedes llegar a ser presidente. Surrealista el sistema. Y todo en una realidad en la que ya no valen las razones, sino que de alguna manera se imponen las creencias. Este dato tan relevante que nos comentaba Pedro Rojas, aumentó la recaudación justo después de haber sido declarado culpable y no hay alteración prácticamente en la intención, en las encuestas de intención del voto. Así esta situación. Vamos a ir a una pausa y volvemos con la siguiente entrevista. Está con nosotros Carlos Ramírez, quien fuera director de Radio Universidad de Guadalajara hace poco más de 20 años, y con él vamos a hablar justamente de esta trayectoria de Radio Universidad de Guadalajara que cumple medio siglo estos días. Vamos al corte y volvemos.